Gracias, señor secretario. Una vez ha conocido el primer punto del orden del día, sírvase por favor a anunciar a la persona que participa a continuación. Con su autorización, señor presidente, corresponde la participación vía telemática a la escritora Lupe Batallán. Distinguidos asambleístas, como argentina me resulta profundamente vergonzoso presentarme ante esta honorable asamblea para denunciar que el proyecto de ley de reproducción asistida y vientres de alquiler propuesto por la Defensoría del Pueblo no solo carece de técnica legislativa en su redacción, sino que tiene groseras faltas ortográficas y de redacción, sino que además se fundamenta en falsedades evidentes. La primera y más notoria es la afirmación de que en mi país es legal la filiación triple. Esto es rotundamente falso. En el artículo 558 del Código Civil y Comercial dice: ninguna persona puede tener más de 2 vínculos filiales. Esa es la ley vigente en Argentina. Decir lo contrario en esta asamblea es, con todas las letras, mentir descaradamente. Y utilizar el caso argentino para justificar la legalización de los vientres de alquiler es, por parte de la Defensoría del Pueblo, una falta total de honestidad y un insulto a la inteligencia de ustedes, los asambleístas, que deben votar por esta iniciativa. Además, este proyecto propone la filiación triple, es decir, la posibilidad de más de 3 padres para un mismo niño, bajo argumentos como el reconocimiento de estructuras familiares poliamorosas y estabilidad familiar. Pero yo me pregunto, ¿qué evidencia tiene la Defensoría de que las parejas poliamorosas garanticen un ambiente estable para criar a un niño? Porque el sentido común nos lleva a pensar que si la relación entre 2 adultos ya puede ser suficientemente compleja, con peleas, desacuerdos y consensos, no quiero imaginar cómo los conflictos amorosos entre una pareja de 10 personas, por ejemplo, puede ser el mejor ambiente para un niño. Pero el proyecto que propuso la Defensoría no se termina ahí. Incorpora la figura de la reproducción post-mortem, es decir, usar gametos de una persona fallecida para concebir. Esto plantea dilemas legales y éticos gravísimos, porque si bien la normativa asegura que el principio rector de toda la ley es el bienestar superior del niño, ¿quién puede ser tan cruel de obligar a un niño a nacer y tener que transitar desde el primer momento de su vida, deliberadamente, el duelo por la falta de uno de sus padres? Porque recordemos que esto no se trata de una situación accidental, sino de una planificación estratégica. Asimismo, el proyecto propone la filiación post-mortem, pero no resuelve el problema de los derechos sucesorios de esos niños. Si la ley no es clara sobre la participación que pueden tener esos hijos póstumos en las herencias de sus deudos, estarán abriendo la puerta para utilizar y concebir niños para realizar estafas al sistema. Por otro lado, si hablamos de técnicas de fertilización asistida, otro tópico abordado por el proyecto, en Argentina tenemos una normativa específica similar a la que se está queriendo regular y quiero advertirle de sus fallas para que puedan evitar la violación de derechos humanos que la sucede. En Argentina, los niños que nacen producto de estas prácticas no pueden acceder a su identidad biológica. Se privilegia el anonimato del donante y los intereses de los compradores por encima del derecho a la identidad y las necesidades del ser humano más pequeño. Y ante este escenario, el proyecto de ley propuesto por la Defensoría del Pueblo subyuga el derecho a la identidad de los niños, poniéndolos debajo de la confidencialidad, reserva y anonimato de los adultos donantes o gestantes. En otras palabras, se prioriza el deseo y el secreto de los adultos a costa de los derechos de los niños. En la línea de incoherencias propuestas por el proyecto, también debemos agregar una sin duda llamativa. Cuando se analiza la cantidad de derechos y obligaciones que tienen los beneficiarios de esta ley, llama la atención el nivel de deshumanización. Mientras los padres intencionales cuentan con derechos y obligaciones razonables para algún tipo de contrato, y el personal de salud no objetor de conciencia goza de excelente trato, a las mujeres gestantes se las deshumaniza totalmente. Se las trata como una incubadora cuya salud es solo importante para asegurar el resultado del producto gestado. Y peor aún, a ese producto los niños se los obliga desde antes de su nacimiento a mantener confidencialidad y colaborar en la promoción de las técnicas de reproducción humana asistida. Esto es inédito en el derecho comparado. Ninguna ley obliga a un menor a defender o difundir el método por el cual nació. Estamos hablando de imponer la carga a una persona de militar una técnica de reproducción humana controversial desde antes de nacer. Esto sin duda choca con el sentido común, la libertad personal y los derechos de los menores. Y digo que la fecundación in vitro es sin duda controversial porque la evidencia científica demuestra que por cada niño que logra nacer mediante in vitro mueren alrededor de 14 embriones. Y miles quedan congelados en una suerte de limbo biológico esperando un destino que nunca llega.
porque los padres ya no quieren más hijos, porque se separaron, porque han muerto, porque resulta muy caro o desgastante seguir intentando, entre otros. A eso debemos sumar que la evidencia reciente demuestra que los niños concebidos por in vitro tienen más probabilidad de desarrollar enfermedades que los niños concebidos de forma natural. Estamos hablando de 164% más probabilidades de padecer cáncer hepático, 157% más tumores del sistema nervioso central, 160% más parálisis cerebral, 263% más linfoma de Hodgkin, 344% más tumores renales, 413% más leucemias y 680% más retinoblastomas, entre otros. Un proyecto que prioriza el capricho de los adultos por sobre la salud de los niños, ¿está priorizando su bienestar? Y vale la pena mencionar que las consecuencias se agravan si estos embriones además han sido crioconservados. Es decir, cuando hablamos de crioconservación estamos refiriéndonos a seres humanos en estado embrionario, congelados durante años sin que nadie sepa qué ocurre con ellos. En Argentina, donde a veces nos acordamos de la dignidad que estas personas tienen, la ley prohíbe descartarlos o usarlos para investigación. Pero haciendo gala de ese olvido ambivalente que tenemos, no existe un registro nacional que indique cuántos embriones están almacenados ni en qué condiciones. No hay absolutamente ningún control sobre las clínicas que bien pueden estar tirándolos a la basura o usándolos para experimentación. Y por su parte, el proyecto ecuatoriano no resuelve estos problemas. Menciona la creación de registros, pero no establece mecanismos de fiscalización ni sanciones efectivas. Cuando la ley no prevé una sanción real, no hay incentivo ni factor coercitivo para los infractores que los obligue a cumplir. A eso debemos sumar que la redacción del proyecto, haciendo diferencia entre el embrión y el preembrión, habilita realizar prácticas eugenésicas en embriones fecundados no implantados. Es decir, estamos hablando de limpieza racial o étnica. Esta legislación resulta sin duda anacrónica y retrógrada, más acorde a un contexto de la Alemania nazi que a una sociedad civilizada. Además, resulta curioso cómo es que este proyecto propuesto por la Defensoría del Pueblo enuncia la protección de la vida del niño desde la concepción, mientras hace años esa misma Defensoría pide la legalización del aborto en contextos de violación. Estamos frente a un sesgo ideológico que establece dos categorías de personas: las deseadas, por las cuales sus padres pagaron cuantiosas sumas de dinero y que sí merecen protección, y las no deseadas, concebidas en contexto de violación, que no tienen ni siquiera derecho a la vida. Este tipo de diferencias remite a tiempos oscuros donde los esclavos blancos valían más que los negros, o donde una persona se podía violar o matar según criterios arbitrarios de deseo ajeno. Además, una de las mayores hipocresías de este proyecto es que llevamos años hablando de los derechos de las mujeres y ahora se las relega a un papel indigno, tratándolas como simples incubadoras para parir los hijos de los ricos. Estamos frente a la mercantilización absoluta del cuerpo de la mujer, como si su vida, su maternidad, su salud física, psíquica, emocional y espiritual fuera algo carente de valor. ¿Con qué cara hablamos de libertad si la solución que le proponemos a la mujer ecuatoriana pobre es que alquile su cuerpo y venda un hijo para poder subsistir? Por otro lado, este proyecto también asegura protección legal y asesoría para el personal de salud, pero ni siquiera la menciona para la mujer embarazada. Establece exenciones fiscales y financiación para las clínicas y apoyo financiero para extranjeros que vengan a Ecuador a hacer turismo reproductivo y comprar hijos, pero prohíbe que las mujeres gestantes transiten los embarazos en sus domicilios, dejándolas sin hogar. Por respeto al tiempo que me fue concedido, no voy a incursionar en otros temas polémicos de este proyecto, como las sanciones o los problemas respecto a la objeción de conciencia del personal de salud o el pago que reciben las mujeres por su explotación. Les dejaré un documento pormenorizado por escrito a cada uno de ustedes y también estará subido a la web de Familia Ecuador para el público general. Pero sí quiero que me permitan preguntarle, sabiendo que el negocio de los vientres de alquiler mueve más de 14.000 millones de dólares por año y después de leer las 67 páginas de este proyecto, ¿quiénes son los mayores beneficiados? Los intereses de quién está protegiendo la Defensoría del Pueblo cuando da exenciones fiscales a las clínicas y prioridad en gestación subrogada a los extranjeros, pero deshumaniza a un niño o a una mujer. Sin duda vale la pena remarcar que los grandes tratados de derechos humanos y los principios generales del derecho que figuran en la redacción del proyecto no son decorativos ni tienen por función rellenar espacio en una hoja en blanco. Se han hecho para cumplirse y respetarse, algo que esta normativa no hace. Les tocará a ustedes determinar si esta redacción se debió a malicia o ignorancia de la Defensoría del Pueblo. Señores asambleístas, con esto termino. He venido desde Argentina para pedirles junto a millones de ecuatorianos y ciudadanos en el mundo que no legislen para satisfacer el deseo de los adultos a costa de los niños y de las mujeres más pobres.
Dice una declaración muy famosa, que debemos al niño lo mejor que la humanidad debe darle. Distinguidos asambleístas, me pregunto si acaso es este miserable proyecto lo mejor que tenemos para darles. Muchas gracias.